tinnitus y del síndrome de Meniere o enfermedad de Meniere. Sí, Meniere es el tipo que la descubrió, como siempre, digamos, en la medicina, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, voy a explicar más o menos qué son estos síntomas, o por lo menos qué patrón tienen en común. Un patrón que tienen en común es que es una suerte de hipoacusia, ¿no? Una suerte de hipoacusia por la cual la persona no puede escuchar con nitidez los sonidos, ¿sí? Y aparte de eso, la persona escucha de manera permanente una suerte de zumbido, que a veces se va a parecer más a por ahí un pitido, a veces más a una cosa como ese ruido de lluvia del televisor cuando no engancha ningún canal, más a eso, a veces otras cosas, va variando. En realidad es el tipo de ruido siempre igual. Cuando atiendan, si alguno de ustedes es terapeuta y atiendan a alguien con esto, pregúntense en primer lugar, como una de las primeras preguntas, ¿a qué se parece lo que está escuchando el paciente? Ese ruido que escucha de manera constante, ¿a qué se parece? Y les voy a contar un caso después. Primero les quiero contar de qué se trata esto. Síndrome de Meniere o el tinnitus son conflictos. Lo que hay atrás es un conflicto de contacto auditivo. Bien, ahora yo te lo tiro así y medio que no te dice nada. Conflicto de contacto auditivo, ¿qué mierda es un conflicto de contacto auditivo? Pero hay que observar algunas cuestiones. Conflicto, como todos los conflictos, se pueden ser vividos en Yin o vividos en Yang. Vividos en Yin es, hay una persona, hay alguien a quien yo quisiera estar escuchando y no estoy escuchando. Alguien que se fue, alguien que se murió, alguien que ya no está. Eso es el conflicto de contacto auditivo vivido en Yin, ¿sí? Se puede llamar también separación auditiva o separación a secas, conflicto de separación. Eso es vivido en Yin. Ahora también el conflicto de contacto auditivo puede ser vivido en Yang. Por ejemplo, estar escuchando cosas que no quiero escuchar, porque me duele escucharlas, porque me están agrediendo, porque me siento agredido auditivamente, porque me están insultando, porque me están desvalorizando, por lo que sea. Entonces, el conflicto o se vive en Yin o se vive en Yang, ¿sí? En Yin es por separación, por defecto, por falta de algo, y en Yang es por exceso, ¿sí? En Yang es por exceso. Estoy escuchando algo que quisiera no escuchar. Esta es la historia general, ¿sí? Ahora les voy a contar una historia que no me acuerdo si es de tinnitus o de síndrome de Meniere, creo que de tinnitus. La única diferencia entre tinnitus y síndrome de Meniere es que el síndrome de Meniere, aparte de esto del zumbido y de la hipoacusia, tiene un componente más que son los mareos y las náuseas, que el tinnitus no lo tiene. Pero en el resto es lo mismo. Ahora bien, vamos al ejemplo. Una persona de una determinada edad, digamos unos 50 años, empieza a sufrir de tinnitus. Creo que de tinnitus. Pongámosle que es tinnitus. Empieza a sufrir de tinnitus, ¿no? Bueno, le pregunto a esa persona qué más o menos qué pasó en esa época, qué estaba pasando en esa época. Y me cuenta una cosa, la otra, yo medio mucho no me resonaba. No, eso no. Hasta que me cuenta, y dice, en esa época, cuando me empezó el tinnitus, fue unos meses después de que mi hijo se vaya a vivir a Estados Unidos. Y me acuerdo perfectamente la escena donde yo lo despedía y saludaba al avión y escuchaba la turbina del avión. Y de ese día en adelante a mi hijo, por lo menos físicamente, no lo vi más. No me acuerdo si mantenía contacto telefónico o de otro tipo, pero físicamente no lo vi más.
Bien, me sonaba como un conflicto desencadenante, ¿no? O es un conflicto de separación auditiva vivido en Jing. O sea, es alguien a quien no escuché más, alguien que era muy querido por mí, a quien no escuché más. Su hijo se iba a Estados Unidos a estudiar, creo que tenía media beca en una universidad muy prestigiosa, en fin. O sea, por ese día él supo que por lo menos por 6 años a su hijo no lo iba a ver, no lo iba a escuchar. Y cuando vamos hacia atrás en el pasado, le pregunto, a ver cuando eras nene, si te pasó algo así, de verte separado de alguien que era muy querido por vos, a ver. Y ahí me dice, sí, hubo alguien. Sí, hubo alguien. ¿Quién le digo? Mi papá. A ver, ¿por qué? No, claro, porque mi papá trabajaba en una empresa. Y en esa empresa quedaba cerca de casa. Entonces papá iba a trabajar y volvía. Y yo sabía que papá, más o menos a las 6, 7 de la tarde, estaba en casa, más tardar. Entonces pasábamos tiempo juntos, cenábamos juntos. Pero ¿qué pasa? Un día lo movieron de sucursal de la empresa y lo mandó a una sucursal de otra ciudad. Entonces él ya no estaba con nosotros. Y yo me acuerdo que él se tenía que ir los lunes muy temprano, como a las 5 de la mañana, se tenía que ir para llegar a tiempo al otro trabajo. Y yo sabía que hasta el viernes a la noche muy tarde no lo veía. Sonaba como un conflicto estructurante. Entonces le pregunté los detalles de eso. Y me dice, sí, yo me acuerdo. Íbamos con mi mamá. Yo era chiquito, yo tenía 5 años. Íbamos con mi mamá a la estación de tren. Y cuando él se iba, me acuerdo que él me miraba por la ventana, como así, como pegado a la ventana, y me sonreía. Y yo lo despedía. Y yo trataba de sonreír, pero la verdad es que estaba muy triste, porque era un lunes a las 5 de la mañana. Y yo sabía que hasta el viernes a las 11 de la noche a mi papá no lo iba a ver más. Se iba en tren. Sí, bueno, eran esos trenes de antes, que eran muy ruidosos. Digo, ¿y a qué se parece ese zumbido que vos escuchás en el oído? ¿A qué se parece? Y se queda así, ¿viste? Y me dice, mirá, ahora que lo decís, se parece mucho al ruido que hacía esa locomotora de ese tren esos lunes a las 5 de la mañana cuando mi papá se iba. Nada más que agregar. Beso grande.